Imagínate si, de repente, un momento de debilidad revelara un secreto tan peligroso que amenazara con destruir todo lo que habías construido. Esa noche, no solo abrí una puerta, también desencadené una situación complicada. Mientras mi hijastro participaba, la verdad oculta estaba a punto de cambiar nuestras vidas para siempre. No se trata solo de un fallo, sino de una verdadera amenaza latente. Te invito a formar parte de mi canal. Si deseas disfrutar de más historias genuinas y cautivadoras como esta, te invito a ver el video y darle me gusta, ya que esta narrativa promete ser sumamente entretenida. Haz clic en el botón de me gusta para demostrar tu apoyo. Esa noche, no esperaba que hubiera nadie en casa. En la casa reinaba un silencio profundo. Me resultó provechoso. Un vaso de vino exquisito y color carmesí, bañado sutilmente por la cálida luz de algunas lámparas, mientras el suave repiqueteo de la lluvia golpea las ventanas. Busqué consuelo en la tranquilidad de mi cuarto. Un deleite poco común en la actualidad. La soledad puede sorprendernos en cualquier momento. No es verdad. Erin, mi marido, había partido, estaba en otro de sus viajes laborales. Algo a lo que ya me había acostumbrado. Pero en esta ocasión no solo me hallaba sola, sino que una intranquilidad me invadía. Una tensión que no podía comprender. Resultaba imposible calmar ese vacío, a pesar de todos los esfuerzos por controlarlo. Por eso opté por llevar a cabo una acción en secreto. Algo que llenara el espacio. Aunque fuera brevemente. Al comenzar, noté un leve ruido que llegaba desde afuera de la puerta. Al principio, pensé que era la brisa moviendo el viejo marco o la estructura de la casa misma, tomando su lugar como de costumbre. Sin embargo, volví a percibir el sonido, mi ritmo cardíaco se aceleró, a pesar de mis intentos por convencerme de que no significaba nada. Dominique, mi hijastro, había mencionado que saldría con sus amigos antes y no imaginaba que regresaría tan pronto. Sin embargo, me sorprendió escuchar su voz suave y cercana preguntándome si estaba bien. El espacio fue invadido por la angustia. En la penumbra de la habitación, solo la tenue luz proveniente de la pantalla del televisor la hacía visible. Traté de usar el mando a distancia con la ilusión de poder apagarlo. No obstante, mis manos me decepcionaron. Temblando con desesperación evidente, el ruido. Ese ruido inequívoco y condenatorio. Se escuchó con mayor intensidad. Más poderosa que nunca. La voz de Dominique volvió a sonar con fuerza. Esta vez más próxima. Antes de que pudiera encontrar las palabras para apartarla. Con un chirrido. La puerta se deslizó hacia un lado. La cerradura no había sido colocada. Y allí se encontraba en la entrada, con los ojos muy abiertos debido a la sorpresa. Por un momento, los dos se quedaron quietos, atrapados en una red de sorpresa y bochorno. No tenía expectativas definidas sobre su regreso. Tal vez esperaba que mostrara alegría o expresara palabras. Con un matiz irónico. Lo que capté en su rostro fue algo totalmente distinto, una combinación de interés y la sensación de que algo no iba bien. Como un murmullo en el ambiente. Apartó la vista alternando entre mí y la televisión antes de dar la vuelta y escapar velozmente. No me corresponde el hecho de que haya tropezado, simplemente se veía mi imagen. Buscaba una excusa con desesperación. Pero las palabras se resistían a salir de mi boca. Sintiendo como mi rostro se calentaba. En la habitación se percibía una atmósfera cargada. Similar a un fino hilo tirante que estaba a punto de romperse. Al final, aclaró su garganta y murmuró, te concederé el permiso de amarme. Decidí que era hora de marcharme. Pero al final no lo hice, en cambio. Opté por quedarme un rato más. Como si me resultara imposible apartar la mirada. Así que, algo ha sufrido una transformación. No se trataba solo de sentir humillación o incomodidad, sino de la sensación de soledad que invadió la habitación al cerrarse la puerta. Resultaba claro que ninguno de los dos lograría olvidar lo ocurrido. En silencio me quedé, sosteniendo la copa de vino, percibiendo los latidos de mi corazón en el pecho. No por temor,
sino por una emoción más intensa. Algo que prefería no mencionar. Aquella noche. Llegué a la conclusión de que simplemente había sido un equívoco. Un suceso casual. No obstante, poseía un entendimiento más amplio. Algunas líneas no se pueden deshacer. Y el retorno de Dominica a su hogar marcaba el comienzo de algo inevitable. Vislumbraba al joven reservado y distante que recordaba de la época en que Erin y yo nos casamos hace años. Aunque a sus 25 años ya no era un muchacho. En ese momento, exhibía una tranquilidad en sí mismo. Un atractivo natural que previamente había sido ignorado. A pesar de recordarme constantemente que no era apropiado prestar atención a esos detalles. Había experimentado un cambio. A pesar de todo, me invadía un sentimiento de culpa cada vez que él se acercaba. Esa impresión me angustiaba. Tras nuestra primera reunión, no solo experimenté la vergüenza de haber sido descubierta en una situación tan vulnerable, sino que también percibí el reflejo en sus ojos. El evidente interés. La forma en que se detuvo como si algo de lo observado lo atrapara y asustara simultáneamente. Traté de eludir la situación, escondiéndome en la cocina al oír sus pasos o diciendo que estaba ocupada en el jardín. Sin embargo, Dominique tenía la determinación de superar la sensación incómoda. En una ocasión, tocó a la puerta de la cocina mientras realizaba la limpieza de los platos. Saludó en voz baja mientras se recostaba con tranquilidad en el umbral. No deseaba tomarte por sorpresa la vez pasada. Mis ojos se mantuvieron fijos en las burbujas que emergían en el líquido templado, convirtiéndose en una distracción encantadora. Está bien. Debí cerrar la puerta con llave. No hace falta que des explicaciones, respondió. Es imperativo destacar que todos los individuos tienen el derecho a mantener su intimidad. Se guardó un breve momento de silencio. Antes de que lo mencionara. Parecías estar inquieta. ¿Me encuentro bien? La pregunta me sorprendió. Ya que había pasado mucho tiempo desde que alguien mostraba un interés real por eso. Erin. Mi marido. Solía estar muy absorto en su trabajo y ya había pasado bastante tiempo desde que aprendí a esconder mis sentimientos detrás de la imagen de una esposa ideal. Respondí bruscamente que estaba bien y luego añadí con amabilidad, agradezco tu interés. Afirmó con la cabeza. Pero permaneció inmóvil. La cocina se llenaba con su presencia. Noté cómo la atmósfera entre nosotros cambiaba. Cargada de un silencio significativo. La tensión no desapareció, sino que se mantuvo. Al envolverlo, creamos un ritmo singular. Era más cuidadoso que nunca Erin. Ofrecía su ayuda con labores menores, como ir por las compras, preparar un grifo averiado o acompañarme en el porche al atardecer. Durante una tarde soleada, mientras disfrutábamos de una botella de vino en el patio trasero. Me tomó por sorpresa con una interrogante inesperada. En ocasiones te invade la sensación de soledad. ¿Bella? Titubeé con la copa a punto de llegar a mis labios. ¿Podrías explicarte? Erin, pasas tanto tiempo fuera de casa que parece que no tienes compañía para conversar. Las palabras que dijo despertaron en mí una emoción desconocida hasta entonces. Negó rotundamente la afirmación, susurrando con un tono de protección y apartando su mirada constantemente. Solo confirmo que estoy aquí. En caso de necesitar compañía para conversar o para disfrutar de momentos de silencio. Su honestidad resultaba verdaderamente sorprendente. En la noche, la tristeza volvió a aparecer en lugar de entender lo que sucedía. Descendí para tomar un vaso de agua y me topé únicamente con Dominique, quien estaba sentado en la sala, bañado por la luz que emitía la pantalla del televisor. Al mirarme llegar, su rostro se relajó de inmediato. Preguntó si tenías dificultades para dormir. Rechacé la propuesta. Ante la resistencia de mi mente a la soledad. Dudé brevemente antes de decidir sentarme en la silla frente a él, rodeada por el silencio. Al principio, la distancia entre nosotros era reconfortante. Pero después apagó la televisión y se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Empezó a contar lo que ocurrió la noche anterior. Su tono de voz era suave y cargado de tensión. Dominique. No es necesario que tengamos una conversación. Aceptó que quizás no era imprescindible nuestra conversación.
Pero no puedo evitar darle vueltas a la situación. De pie se levantó Dominique y cruzó la habitación, sentándose en el borde de la mesa de centro, a escasos centímetros de distancia. Lo que causó que mi respiración se volviera irregular no fue mi intención hacerte sentir incómodo. Siguió hablando en voz baja, casi imperceptible. Pero creo que tú también lo notas, la carga de sus expresiones flotaba entre nosotros. Clara y aterradora. Decidí expresar mi desacuerdo. Estaba a punto de corregirlo. Pero la realidad salió a la luz. No podía ocultarlo más. Esa noche fue el instante en el que rebasamos el límite. No estaba previsto ni tenía lógica. Pero era inevitable. Los días posteriores se transformaron en un remolino de momentos tomados a escondidas y compromisos susurrados. Llegamos a la conclusión de que lo nuestro era simplemente un amor pasajero. Una solución temporal para calmar la soledad. No obstante, conforme pasaban más tiempo juntos, resultaba cada vez más difícil mantener la ilusión de que no había algo más entre nosotros. La presencia de Dominique despertaba en mí un sentimiento que llevaba años sin sentir. Cada caricia disimulada y cada mirada intensa incrementaban la posibilidad de peligro, a pesar de que me hacían sentir presente, llena de vida y anhelada. El regreso de Erin se acercaba y, a pesar de nuestra prudencia, la tensión de mantenerlo en secreto empezó a afectarnos a los dos. Una inesperada visitante, Alice, nos sorprendió una tarde al regresar de un tranquilo paseo por el parque cercano con su novia. Estaba de pie en el portal de entrada, con los brazos cruzados, con una expresión pícara en su rostro. Dominique susurró las palabras con un tono cautivador. Desde la última vez que nos vimos. Ha transcurrido un lapso de tiempo, por un breve momento. Su mirada se dirigió hacia mí. Un escalofrío perturbador recorrió mi espalda. Alice cuestionó, con un tono completamente imparcial. ¿Cuál era el motivo de tu presencia en este lugar? Me detuve a pensar. Con una evidente ternura en sus palabras. Expresó, aunque su semblante revelaba sus auténticos propósitos. He dedicado bastante tiempo a meditar sobre ti. Mientras hablaba, noté que sus ojos se desplazaban de uno a otro, indicándome que era plenamente consciente de que ese momento representaba el comienzo de nuestra separación. La presencia de Alice se volvía una amenaza inesperada para ambos, demostrando una astucia superior a la que habíamos previsto. Comenzó a plantear preguntas incómodas que ninguno de los dos quería discutir, a medida que las apuestas aumentaban. La tensión también iba en aumento. Alice había pasado toda la noche sin poder dormir. Una tormenta violenta sacudía la lluvia que caía con fuerza, golpeando el techo y las ventanas. El estruendo se escuchaba lejos y la energía eléctrica parpadeaba de forma intermitente, antes de que la luz desapareciera por entero y la casa quedara en penumbras. Opté por encender unas cuantas velas. Traté de sumergirme en la lectura en busca de tranquilidad. Pero mis nervios estaban a punto cuando oí a Dominique hablar. Desde lo más hondo. Bella. ¿Te sientes cómoda en las alturas? Me siento en una condición favorable. Contesté con prudencia, procurando no encontrarme con obstáculos en el camino. Al momento siguiente, la luz de su linterna iluminó la escalera al subir para reunirse conmigo. La compañía eléctrica ha comunicado que es posible que el tiempo de espera sea de varias horas. Así que consultó si le molestaba que se quedara en ese lugar. Estoy en una situación difícil. Claro. Siempre y cuando no te moleste la iluminación de las velas. Su sonrisa iluminó el ambiente, siendo más reconfortante que estar solo en la oscuridad. Sentados en el suelo de la sala, compartíamos una manta mientras la tormenta resonaba en el exterior. Dominique trajo un whisky de la cocina y lo compartimos, dejando que su calor nos reconfortara en ese instante de frío. Te preguntas qué actividades realizarías si no te encontraras en este sitio. De pronto, formuló una pregunta que me hizo fruncir el entrecejo. ¿Cuál es tu intención con esas palabras? Quizás si no te hubieras casado con Erin, no estarías confinada en esta casa constantemente. La interrogante me tomó por completo desprevenido. Contesté que no me sentía aprisionada, a pesar de que mis expresiones no tenían fuerza. Una ceja fue arqueada por Dominique. Tú no lo estás.
Erin nunca está en el lugar. Se te ve un poco desanimada. No tengo certeza en este momento. Considero que mereces algo superior a esto. Susurró con delicadeza. Se retorció, anhelando enmendar la situación, queriendo comunicar su plena satisfacción. Pero al hablar, la sinceridad se desbordó sin freno. No tengo ni la más mínima noción de lo que podría estar realizando en este momento. En ocasiones me detengo a pensar en las posibles trayectorias que mi vida habría tomado si hubiera elegido diferentes senderos. Sin embargo, lo verdaderamente significativo es que Dominique se aproximó más. Su mirada era a la vez apacible y profunda. No es necesario que sea de esa manera, la atmósfera entre nosotros era densa. Pesada. Con la misma tensión que había estado presente desde hace semanas. Debí frenarlo cuando su mano tocó la mía, tendría que haberme distanciado. Pero en cambio, me vi tentado a revivir los días posteriores a nuestros encuentros furtivos. Mostraron mayor valentía. Dominique y yo explorábamos motivos para romper con la monotonía, una visita al mercado cercano. Un recorrido por un camino apartado. No solo era la emoción de estar juntos, sino la manera en que él dirigía su mirada hacia mí. Como si fuera el foco de su mundo. Su interés en mis palabras y cómo lograba hacerme sentir única. Mi estilo de vida actual es completamente nuevo para mí después de tanto tiempo. Al final de la tarde, nos encontramos en un acogedor café en las afueras urbanas. El sitio estaba prácticamente desierto y elegimos un rincón apartado para sentarnos. Con nuestras rodillas tocándose debajo de la mesa. Expresé que me sentía como si estuviera experimentando la existencia de alguien más. Mientras revolvía mi taza de café. De manera distraída. Dominique bajó la cabeza y lo miró fijamente. No define mi verdadera esencia. Contesté que no suelo comportarme de esa forma. En un murmullo. Él posó su mano en la mesa. Cubriendo la mía. Tal vez podrías desempeñar ese rol. Hasta ahora no habías hecho ese hallazgo. Tenía la esperanza de depositar mi confianza en ti. Alice. Pero no ha sido posible. Habías dejado atrás nuestra antigua relación. Según Dominique. Solo compartimos lazos familiares y esa noche no ocurría nada importante. Al volver de hacer la compra, me encontré con tu vehículo estacionado justo enfrente de la vivienda. Cuando entré, la encontré en la sala. Con una mirada fija en mí. Dominique acusó, no estás diciendo la verdad. Resonando su voz en tono de reproche. Dominique reprendió a Alce con calma pero firmeza. Señalando su comportamiento ridículo al verlo entrar y dirigirme la mirada. No te incumbe lo que ocurre entre ellos dos. Hice todo lo posible por conservar la serenidad. Alice. La situación no es la más conveniente. Opinó que era muy apropiado. Manifestando su parecer. ¿Crees que no me doy cuenta de lo que está pasando cuando dejas caer veneno? Al observarlos. Es evidente que creen firmemente que pueden mantener esta situación en privado. A pesar de sentir mi corazón latir con intensidad. Decidí no mostrar ninguna señal de vacilación. Le indiqué con calma que se equivocaba y considero que es hora de que te vayas. La sonrisa de Alice mostraba una nitidez incisiva y una gélida serenidad. Me marcharé. Pero esto no ha terminado aún. Tras la partida de Alice, Dominique y yo nos sumimos en un silencio intenso. En la habitación se percibía una atmósfera densa. Como si en cualquier momento pudiera desencadenarse una tormenta de sentimientos. Susurré que estaba al tanto. Dom respondió que solo había un susurro sin pruebas. Pero su tono no mostraba seguridad. Sin importar. Contesté con firmeza. No dejaré que las cosas se queden así. Juntos encontraremos una solución al asunto de Dominique tomando lo que es tuyo. Aunque sus expresiones brindaban consuelo. La carga de la culpabilidad se tornaba más abrumadora con el paso de cada jornada. Cada vez que me encontraba con la imagen de Erin en una videollamada. Reflexionaba sobre los riesgos que estaba enfrentando y me resultaba complicado encontrar una razón válida para nuestras acciones. A pesar de ello, no lograba frenarme. La amenaza persistía sobre nosotros como una sombría tormenta que nos acechaba. A pesar de la falta de pruebas.
Su aguda intuición y valentía la volvían una persona peligrosa. Dominique. El querido y amable Dominique. Creía que ignorarla la haría desaparecer. Ya que, al fin y al cabo, solo eran palabras. Acordamos pasar una velada juntos. Mientras estábamos sentados juntos, él colocó su brazo sobre el respaldo del sofá. Le contesté que no eran meras palabras mientras me distanciaba de su posición. ¿No observaste su rostro? Al irse, Dominique trataba de hallar la manera de comunicarte lo que esperas de ella. La frustración que experimentaba se encendió brevemente para luego desaparecer de inmediato. Me comprometió a encargarme de Alice. A pesar de no estar completamente segura. Alice no solía ser controlada por otros. Erin regresó a casa antes de lo esperado, impidiendo que Dominique cumpliera su promesa. Hace 3 días. Estaba en la cocina cuando escuché la puerta principal abrirse y luego oí sus pasos resonando. Estómagos cargados se sintieron abrumados. Dominique se encontraba en el piso de arriba. A pesar de no haber pruebas comprometedoras en la casa. La cercanía de los dos hombres hizo que mi corazón latiera más rápido. La voz de Erin sonaba ruda. Debido a sus últimas travesías. Hice un esfuerzo por mostrar alegría al secarme las manos con una toalla y darle la bienvenida al girarme. Al ingresar a la cocina. Colocó su maleta al lado de la entrada. Se notaba un cansancio poco común en su semblante. Las arrugas alrededor de sus labios se habían marcado más. No me avisaste de tu regreso anticipado. Terminé las reuniones más temprano de lo previsto. Recorrió la habitación con la mirada. La pregunta de Dominique me sorprendió, ya que Erin nunca había demostrado interés en ese tema anteriormente. Pienso que se encuentran en la parte superior. Contesté con cuidado. Erin gruñó y se sirvió un vaso de agua. Mirando el coche de Alice estacionado frente a la casa. Recientemente. Al hacer una llamada para obtener información al respecto. Experimenté un aumento en mis latidos cardíacos. Aunque pude mantener un semblante imperturbable. Es posible que no la haya visto. Tal vez se haya ido a conversar con Dominique. Erin asintió sin ahondar en el asunto. Mencionando a Alice de pasada y generando una sensación desagradable. No pasó nada importante. Antes de la reaparición de Alice. La hallé aguardándome en el pórtico al volver de mi paseo. Con los brazos enlazados y una mirada llena de astucia. Mostraba su verdadera intención. Expresó con determinación la necesidad de entablar una conversación. Demostrando seguridad en sí mismo al saber que estaba en una posición favorable. Pensé en no prestarle atención. Pero su determinación en su actitud me hizo ver que no se iría sin enfrentarme. ¿Cuál es tu deseo? Le pregunté a Alice. Tratando de mantener la calma en mi tono de voz lo más que pude. Mostró una sonrisa llena de seguridad. Se expresó con franqueza y valoré el momento de reflexión que se tomó antes de expresar. Siento un profundo cariño por Dominique. Las palabras que utilizó fueron firmes y directas. Logré captar el mensaje que quería transmitir. Sin importar las circunstancias que rodeaban la situación. Sigue adelante. No va a durar mucho. Entonces, ¿por qué no te apartas y me dejas volver a mi lado? Una risa amarga escapó de mis labios. Dominique es un individuo de sexo masculino. Un individuo adulto puede tomar decisiones por sí mismo. Lo que provocó que su rostro se iluminara con una amplia sonrisa. Claro que se puede lograr. Pero ¿cuál crees que sería la reacción de Erin al descubrir tu pacto secreto o si la sociedad entera llegara a conocerlo? En ese instante. Experimenté la tensión en mi garganta. No lo realizarías. Inclinándose hacia mí. Su voz se transformó en un murmullo. Un simple mensaje de texto. Una fotografía acá. Un breve mensaje allí. Y la vida perfecta que pensabas tener podría desvanecerse en tan solo una noche. Compartí todos los pormenores con Dominique. Es crucial que la capturemos. Comuniqué a Erin que nuestra relación había llegado a su conclusión. Dominique asintió decididamente. Decidiré expresar claramente mis ideas hacia ella para que las entienda. No obstante. Al volver de la reunión al día siguiente. Su semblante denotaba palidez y sus manos permanecían fuertemente apretadas. Demostrando su determinación.
Expresó su deseo de obtener una suma importante de dinero, lo cual generó un remolino de emociones en mi interior. ¿Ese es el precio? ¿50,000? Expresó que necesitaba mantener la discreción. Mientras me movía de un lado a otro. Declaré que no podíamos proporcionarle eso, ya que solo volvería a pedir más. De repente, Dominique se puso de pie, sintiendo como su frustración crecía dentro de ella. ¿Podrías indicar cuál es tu sugerencia? Bella estaba completamente bloqueada. Y no pude encontrar una solución urgente. Recurrí a la asistencia de mi íntima amiga, Claire, cuya astucia y gran capacidad siempre habían sido evidentes. A pesar de mi aversión por incluirla en esta situación caótica, no encontraba otra opción. Al descubrir la realidad, sus ojos se abrieron completamente, mostrando un profundo asombro. Con serenidad, Bella preguntó si eres consciente de la importancia de los retos que tienes por delante. Mientras mis lágrimas caían, expresé mi sorpresa por lo que estaba ocurriendo. Nunca lo vi venir. Suspiró mientras se masajeaba las sienes. Está bien. Consideremos esto. Alice representa un desafío. Pero no es imbatible. Debería haber algún medio que pudiéramos utilizar en su detrimento. Claire se enfocó en indagar en la historia de Alice y encontró una cantidad de deudas sin saldar. Además de un incidente reciente con las autoridades. Con estos datos en nuestro poder, elaboramos un plan para obligar a Alice a colaborar. El enfrentamiento tuvo lugar en un sitio neutral. Una cafetería en las afueras de la localidad. Claire y yo nos ubicamos en una esquina. Y se podía sentir la tensión en el ambiente cuando Alice apareció. Su actitud era segura. Casi soberbia. Al sentarse frente a nosotras, Alagan expresó su sorpresa por la valentía mostrada. Claire, al deslizar algo, declaró que el juego había terminado al enfrentarse a ella. Ante esto, Claire respondió con una frialdad evidente. Tenemos información sobre quién eres y, si optas por seguir adelante, no dudaremos en desvelar la realidad. Alice vio cómo su confianza se quebrantaba. Sin embargo, consiguió recuperarse. Siento temor de inmediato. Puedo afirmar que no hay riesgo alguno. Aunque en realidad Dominique y yo tenemos intereses en juego. Por lo tanto, para ser directos, si optas por distanciarte, no te perseguiremos, te rastrearemos. No obstante, al hablar con Erin u otra persona, podremos averiguar la realidad. Por un momento, pensé en la idea de que pudiera animarse a dar el siguiente paso. Sin embargo, se levantó de su asiento. Con firmeza. Clavó la carpeta. Antes de marcharse enfadada, advirtió que lamentarían sus acciones. La marcha de Alice tendría que haber sido reconfortante. Sin embargo, provocó una estela de caos. Dominique y yo nos esforzábamos al máximo en ser precavidos. Pero las repercusiones eran imposibles de evitar. Erin comenzó a sentir la presión. Sus ojos se quedaban fijos en mí por más tiempo de lo normal. Durante una velada en la sala, Erin planteó la interrogante sobre lo que estaba ocurriendo. No contesté de inmediato debido a tu pregunta. Encogió los hombros en señal de indiferencia. En los últimos tiempos, te has distanciado un poco. Y Dominique también parece haber experimentado cambios. Mi único deseo es que todo esté en armonía por unos días después de la partida de Alice de la localidad. La sensación de culpa es abrumadora. Aunque todo estaba tranquilo, Dominique y yo nos aseguramos de mantenernos separados mientras Erin estaba en casa. Nuestros encuentros eran escasos y solo se producían en casos necesarios, cuidando de que nuestra cercanía no delatara nada. Aunque la intranquilidad persistía, las grietas empezaban a volverse visibles. Una noche, Erin me pidió que la acompañara a cenar en un restaurante recién inaugurado en la ciudad, lo cual resultaba poco común dada su personalidad. Dado mi apego al trabajo, reconocí mi incertidumbre sobre si mi ansiedad se debía a dejar a Dominique sola o a fingir durante horas que todo estaba bien con Erin. Mientras probábamos los aperitivos, Erin expresó con cuidado que percibía cierta distancia entre nosotros. Permanecí inmóvil con la copa de vino en la mano.
indecisa mientras removía su bebida. Dándole vueltas. No estoy segura si es el estrés laboral. Pero parece que tu atención ha estado en otro lado últimamente. Siento más peso en mi conciencia. A pesar de ello, logro dibujar una leve sonrisa. Te has mantenido muy ocupado. Erin. Tal vez sea cuestión de dedicar un mayor esfuerzo. Ambos estaban destinados el uno al otro. Él estuvo de acuerdo. Aunque mantuvo su expresión imperturbable. Su respiración se esfumó velozmente, 48 horas después. Un paquete fue recibido por Erin a través del servicio postal. Al regresar a mi hogar tras hacer diligencias, me topé en la mesa de la cocina con un sobrescrito por Alice que provocó que mi corazón se llenara de tristeza. Inmediatamente lo abrí, con las manos temblando, y extraje un dispositivo USB acompañado de un mensaje. Puede resultarte sumamente interesante observar lo que hacen. Al percatarme de las implicaciones para tu esposa y tu hijo, una oleada de temor me invadió al guardar la nota y el USB en mi bolsillo. Al percatarme de que Erin no lo había visto antes, me aseguré de no dejar que mi imaginación se descontrolara con posibles escenarios. Por lo tanto, contacté a Claire sin demora. Mientras me movía de un lado a otro en la habitación, le indiqué que continuara jugando. Claire expresó con frustración que la habíamos asustado. Coincidía con esa idea. ¿Crees que Erin le echó un vistazo? No fue en mí donde se originó inicialmente. Contesté, es necesario eliminarlo por completo. No puede ser posible que lo que esté en ese USB sea verdadero. Esa noche, en medio del silencio que rodeaba la casa, me dirigí al estudio y enchufé el dispositivo USB en el ordenador de Erin. Mientras revisaba los archivos, las imágenes y los videos, mis manos no dejaban de temblar al descubrir la información que podría destruirlo todo. En caso de que Erin los descubriera. A pesar de mis esfuerzos por borrar los archivos y eliminar el USB, la decidida determinación de Alice de sabotearnos permanecía sin cambios. Al día siguiente, al salir el sol, opté por confrontar a Dominique. Le dije con preocupación en mi voz que seguía detrás de nosotros. Mostró un semblante oscuro. Me haré cargo de esta situación. No mostré decisión en mi respuesta. Ha llegado el momento de acabar de una vez por todas con esta situación. Desde cada esquina, Dominique me miraba fijamente, con la mandíbula tensa. ¿Cómo podemos hacerlo realidad? No estoy seguro al respecto. A pesar de haberlo aceptado, no podemos seguir postergando el momento en que ella confronte a Claire. Volvió al lugar, investigando más a fondo la presencia de Alice. De forma sorpresiva, se encontró con la noticia de que la habían despedido por usar indebidamente dinero en su trabajo anterior, lo que evidenciaba una estrategia arriesgada. Dominique y yo nos encargamos de planificar una reunión. Alice estaba en un pequeño motel en las afueras del pueblo, lejos de cualquier mirada entrometida. Arribó con retraso, mostrando un gesto de confianza en sí mismo. Antes de soltar su bolso en la cama, preguntó si habían sentido su ausencia. Anuncié que habíamos concluido con las actividades lúdicas, sin titubear en mi actitud. La alegría desapareció de su rostro. ¡Qué bonito es eso! Dominique se acercó con tono apacible. Y estamos al tanto del efectivo que se llevaron en su última tarea. La seguridad de Alice se vio comprometida, pero se recuperó rápidamente. ¿Realmente creen que alguien les va a creer que son ustedes los que tienen algo en juego? Yo entregué una carpeta con papeles recopilados por Claire. Los papeles financieros, emails y una queja rubricada por el antiguo superior de Alice. Alice frunció los ojos y apretó con firmeza la carpeta entre sus manos. Esto es una forma de presión indebida. Modifica tu comportamiento. Déjanos tranquilos. Y mantenemos este asunto en confidencialidad. Sin embargo, si decides explorar otras opciones, Alice descubrirá esto al encontrarse con la carpeta por vez primera. En su rostro se reflejaba un miedo genuino al mismo tiempo que dejaba caer la carpeta. Enfadada, se encaminó hacia la cama y abandonó la habitación en completo silencio. La sensación de tranquilidad desapareció en un instante. Una semana más tarde, Erin se aproximó hacia mí en la cocina.
Algo anda mal, dijo con un tono gélido y cargado de crítica. ¿Sobre qué estás hablando?, pregunté, fingiendo desconocimiento. La forma en que te mira y cómo tú lo miras no ha pasado desapercibida para mí, Erin. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Calificó la situación de absurda al expresar que no la ve factible. Siento que algo se esconde y deseo desvelar la realidad. Sentí una opresión. Como si las paredes se estuvieran acercando lentamente hacia mí. No tengo nada que decir, susurré. Sin embargo, Erin no confió en mí, su señalamiento quedó suspendido en el ambiente. Denso y agobiante. Buscando una debilidad en mi postura. Sus ojos se encontraron con los míos. No sucede nada. Me repito una y otra vez. Poniendo todo mi empeño. Es tu hijo porque mantienes tu voz firme. ¿De qué manera logras imaginar semejante idea? Erin. Rechazo. Parpadeo y reconozco lo que tengo ante mí. Bella. No menosprecies mi capacidad intelectual. La opresiva tensión en la habitación provocó que perdiera la calma. Traté de cambiar el curso de la conversación. ¿Existe algo que te cause molestia? Hablemos sobre el asunto. Pero realizar señalamientos sin fundamento no contribuye en absoluto. Interrumpió mi discurso al elevar su tono de voz. Entonces, ¿cuál es la razón por la que Alice tiene un punto de vista distinto? Experimenté una sensación de opresión en el abdomen. Alice Erin asintió con determinación. Me contactó y me comunicó realidades que me resultaban complicadas de asimilar. Manifestó poseer evidencia. Tomé una profunda bocanada de aire. Su enfado se debe a que Dominic continuó sin esperarla. Intenta crear conflictos. Aunque afirmas que en su pasado no hay nada relevante. Mantenía contacto visual con él. Por un momento. Pensé que tal vez lograría persuadirme. Pero después se marchó sin decir ni una sola palabra más. Su semblante palideció y sus gestos se volvieron nerviosos, con ansiedad. Cuestionó lo que estaba ocurriendo al tiempo que cerraba la puerta. Erin esconde un misterio que nadie conoce detrás de él. Con emoción en la voz. Expresé que Alice seguramente había llegado a su destino. Antes de proceder con su detención. Dom estaba de pie junto a la cama. Con los puños cerrados con fuerza. ¿Cuál es nuestro siguiente paso? No estoy seguro al respecto. A pesar de que reconozco que comprende la verdad. No nos otorgará reconocimiento. A pesar de su firme declaración. Dominic no logró ocultar el miedo que compartíamos. El cual se reflejaba en sus ojos. En la noche siguiente. Erin afirmó que el ruido de los utensilios chocando con la vajilla era lo único que se escuchaba durante extensos lapsos de silencio. Así que, en ese momento, Dominic interrumpió de repente y preguntó a Erin sobre cómo le estaba yendo en la búsqueda de empleo. Sorprendido. Dominic levantó la mirada y respondió de forma apropiada. He estado investigando algunas posibilidades. Erin asintió con un gesto imperturbable. Me alegra saber eso. Estaba empezando a cuestionarme si tenías pensado quedarte aquí para siempre. Dom se veía nervioso. Su contestación no parecía indicar que estaba interrumpiendo. Susurró en tono bajo. Erin me echó un vistazo antes de volver su atención a Dominic. Creo que es hora de que progreses. ¿No estás de acuerdo? Estaba a punto de expresarme cuando Erin hizo un gesto con la mano para detenerme. Creo que hemos alcanzado un nivel de adaptación demasiado alto a esta situación. Dominic. Esto no resulta favorable. De repente se puso de pie. Lo que generó un chirrido penetrante al mover la silla por el suelo. Si algo te ronda la cabeza, no dudes en comunicarlo enseguida. Erin se sentó en su asiento con la mirada perdida. Considero oportuno que comencemos a ser más honestos el uno con el otro. Cuando nuestros ojos se encontraron, sentí que el espacio se reducía a mi alrededor. Me esforcé por encontrar las palabras precisas para aliviar la tensión antes de que Dominic tomara la palabra. Avanzó un paso hacia adelante. Con firmeza afirmó que no hay necesidad de decir nada. Alice no está siendo honesta. Está intentando ejercer influencia sobre nosotros después de nuestra separación. Erin. Con los ojos entrecerrados.
Se sumergió en la contemplación de por qué Alice involucraría a Bella en sus mentiras. En un estado desesperado. Continuó. Dominic estaba decidido a resolver las diferencias conmigo. Y recurrir a Bella resultó ser su táctica más conveniente. Erin mantuvo su mirada inmutable. Anhelando que acepte tus palabras como una certeza. Aunque sea por un breve momento. La habitación quedó sumida en un profundo silencio. Acto seguido. Erin se puso de pie. Desplazándose con una calma calculada. Quizás sea así. Expresó al final. Pero tengo mis dudas. Y mientras no las aclare, creo que sería mejor que encuentres un lugar diferente para alojarte. Con una interrogante implícita en su expresión. Dominic me miraba fijamente. Deseaba pedirle que permaneciera a mi lado para afrontar juntos esta circunstancia. Aunque sabía que eso solo empeoraría la situación. Está correcto. Confirmó. En un murmullo. Dominic me revelaría que la casa se sentía más vacía sin él. A pesar de la ausencia de Dominic. Erin mostraba satisfacción. Aunque su desconfianza hacia mí seguía palpable. Me comuniqué con Dominic todos los días. Sin embargo, nuestras conversaciones eran breves y llenas de tensión. Había arrendado un diminuto piso al otro extremo de la urbe y le costaba enfocarse en sus labores. Sin embargo, su tono denotaba frustración. Detesto esta situación. Expresó que estar separado de ti por una noche y dejarla tener éxito es algo temporal. A pesar de mi incertidumbre. Decidí contestar, no obstante. La separación empezaba a impactarme en el momento en que creía que todo estaba perdido. Una tarde. Mientras realizaba recados. Alice se presentó en la oficina de Erin con determinación. Aunque no tenía pruebas concretas. Disponía de elementos narrativos suficientes para sembrar dudas en su mente. Al volver a mi hogar. Me topé con Erin aguardándome en la sala. Con un tono frío. Le indicó que se sentara. Y obedecí. Notando cómo mis manos temblaban en mi regazo. Cuando Alice vino a visitarme. Me contó todo lo necesario para que pudiera reflexionar al respecto. Declaré con firmeza y prontitud que lo que Erin me había comunicado era falso. Hizo conjeturas. Pues empezaba a percibir que las personas a su alrededor no eran sinceras con ella. Un profundo silencio invadió la habitación. Como si el tiempo se hubiera detenido. Después. Se puso de pie y caminó hacia la puerta. Se despidió diciendo que se iba. No dudes en comunicarte conmigo cuando estés lista para revelar la verdad. No tienes que preocuparte por comunicarte conmigo. En esa ocasión. Erin no volvió. Después de una noche y luego otra. Mis intentos por contactarlo resultaron infructuosos. Ya que no recibí ninguna respuesta. El hogar se sumía en un silencio abrumador. Lo que me llevó a reflexionar por vez primera sobre la posibilidad de haber perdido por completo mis posesiones. Al cabo de algunos días. Dominic hizo acto de presencia con una clara expresión de inquietud al entrar por la puerta. Preguntó si me encontraba bien mientras me abrazaba con fuerza. Admití que no tengo ni la más mínima pista. Esa noche. Permaneció a mi lado y, por un breve momento. Todo pareció mejorar. No obstante. Los efectos negativos ya eran irreversibles y me di cuenta de que nuestras realidades habían cambiado para siempre.